Bueno, vamos a iniciar un nuevo libro. Este libro se llama, es la historia de Cleopatra. Ni embaucadora ni cruel, la reina estratega. No soy tu esclava, tú eres mi huésped. Bueno, vamos a ver. Cleopatra, RBA. Vamos a ver. Calculadora, santurrona, traicionera, arpía, masculina, depravada, ambiciosa, puritana, sumisa, descarada, reprimida, fanática, maquinadora, derrochadora, vieja, histérica, víbora, superficial, cruel, débil, gorda, sucia, ignorante, lasciva, noña, lujuriosa, loca, caprichosa, ignorante, embaucadora, ordinaria, promiscua, chismosa, alcahueta, manipuladora, niñata, incestuosa, llórica, vanidosa, bruja, ñoña, dramática, casquivana, irracional, impía, arpía, frívola, inestable, histérica, fría. Bueno, ni embaucadora ni cruel, la reina estratega. De forma explícita o bajo ciertos ropajes literarios, la figura de Cleopatra se ha asociado a la de una mujer pecaminosa, malvada, una femme fatale, devoradora de hombres y obsesionada con la belleza. En la antigüedad, autores como Lucano, Horacio, Plutarco pintaron una imagen falaz de ella, llamándola la serpiente del Nilo, la incestuosa, hermana de los Ptolomeos, o la ramera cargada de afeites. Siglos más tarde, Dante la condenó al segundo círculo del infierno, el de la lujuria, junto a Semiramis, Dido y Helena, mientras que Boccaccio la representó como la encarnación del vicio. Esta visión ha pervivido hasta la actualidad, como queda patente en el cine o en la publicidad, condenando a nuestra protagonista a una sola línea argumental. La leyenda negra de Cleopatra fue forjada por el emperador Octavio Augusto, quien a través de decenas de poetas, historiadores y escribas se dedicó a difundir, después de la muerte de la reina de Egipto, toda una serie de falsedades destinadas a deslegitimar a su adversario Marco Antonio a través de su amante. Así, Cleopatra pasó a ser la responsable de la guerra, la tentación extranjera por la que casi sucumbe Roma, la máxima de que la historia la escriben los vencedores se vuelve especialmente reveladora si se aplica a la victoria de Octavio y su potente maquinaria de propaganda, que redujo a Cleopatra a un relato de sexo, violencia e intrigas políticas. Para sus súbditos, en cambio, Cleopatra fue una líder astuta e inteligente, que luchó toda su vida por salvaguardar Egipto de la ambición romana. Así la retrató 700 años después de su muerte el obispo copto de origen egipcio, Juan de Nicú, como la más ilustre y sabia de las mujeres,
grande por ella misma, por sus logros y su valor. Esta misma visión sobre la faraón de Egipto la hallamos en el mundo árabe, donde la propaganda romana no logró penetrar. Historiadores árabes como Ali al-Masudi hablan de ella como filósofa, matemática y médica, una gran monarca protectora de su pueblo, sin hacer ninguna referencia a su moral o su poder seductor. Cleopatra no lo tuvo fácil. Nacida en el año 69 a.C. y representante de una larga dinastía de faraones de origen macedonio, fundada a la muerte de Alejandro Magno, heredó un reino en ruinas. Su padre, Ptolomeo XII, vació las arcas del Estado para comprar el favor del general y conquistador Pompeyo el Grande y evitar así que Egipto fuera reducido a una provincia romana. Cuando ella llegó al poder a los 18 años, se encontró con un país al borde de la quiebra y extenuado por las sangrientas revueltas palaciegas y el descontento social. Con denodado empeño y una enorme capacidad política, logró reflotarlo y rehacer un imperio, logrando que Egipto recuperara el protagonismo que tuvo durante milenios en la antigüedad. Eso en una época en la que Roma se expandía por todos los confines del Mediterráneo. Si la historia política ha estado dominada por hombres, Cleopatra sale de la norma. No solo fue una magnífica reina, una de las pocas que ha ostentado el poder máximo en un imperio, sino que también supo poner de su lado a dos de los hombres más importantes de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Con ellos mantuvo una fructífera relación de igualdad, de verdaderos aliados políticos, en una malinterpretada historia personal, en un contexto marcado por la autoridad del varón. Su poderío e independencia resultaron desconcertantes, así como su capacidad para negociar con sus contrapartes masculinas. Por ello, los historiadores posteriores ofrecieron una lectura alterada de los hechos, acusando a Cleopatra de haber hechizado a Marco Antonio y seducido a Julio César con sus tretas. Ninguno consideró que era la gobernante de un reino que intentaba sobrevivir. Al contrario, pasó a ser el personaje que cuestionaba el orden que quería imponer Roma, la moral de la república y la hegemonía del imperio. Al margen de su rol como faraón, Cleopatra fue una mujer culta e instruida, una políglota que, según sus propios detractores, llegó a dominar 8 idiomas y que no necesitaba intérpretes ni traductores en sus misiones diplomáticas. La tradición medieval árabe, que lamentablemente ha calado muy poco en el imaginario de Occidente, la presentó como una gran pensadora erudita y alquimista que escribió tratados de cosméticos y medicina. Alejandría, la ciudad que la vio nacer, y donde Cleopatra vivió toda su vida, era entonces el faro cultural del Mediterráneo, el lugar donde Eratóstenes de Cirene había calculado por primera vez y con poquísimo margen de error la circunferencia de la Tierra,
y donde los antepasados de la faraón, los reyes Ptolomeos, habían erigido una biblioteca que acumulaba todo el saber del mundo antiguo. Justamente en la gran biblioteca de Alejandría fue donde se formó Cleopatra. Ahí leyó y aprendió de memoria los poemas homéricos, las fábulas de Egipto, las tragedias de Eurípides, las odas de Píndaro y los poemas de Safo. También fue ahí donde se introdujo en la historia y cultura de Egipto antiguo y donde probablemente aprendió a leer los jeroglíficos, convirtiéndose en la primera de su linaje en hablar egipcio, la lengua del pueblo, lo cual la hizo muy apreciada. Otro aspecto de su personalidad que ha sido adulterado en su faceta como madre, pues una mujer preocupada por el futuro de sus hijos chocaba frontalmente con aquella pérfida que manipulaba a los hombres y a la que solo le interesaba el poder y las riquezas. No obstante, los testimonios históricos nos permiten vislumbrar a una soberana que a lo largo de su reinado quiso conseguir para sus 4 hijos el mejor porvenir posible y asegurarles un bienestar que perdurase más allá de su propia muerte. Así pues, reflexionó y calculó detenidamente cada una de sus decisiones, tomando siempre en consideración el interés de su reino y de su prole por encima de todo. Las razones que la impulsaron al suicidio, cuyas circunstancias, por cierto, no han sido esclarecidas por completo, aunque todo indica que no murió a causa de la mordedura de una serpiente, también han sido distorsionadas. Fue William Shakespeare quien, en su drama Antonio y Cleopatra, transformó el ocaso de la reina de Egipto en una muerte por amor, un final fruto de una pasión desbordante y destructiva, imagen que se ha perpetuado en el arte durante los siglos posteriores. Pero esto es una falacia. Se trató en realidad de un gesto de poder y también de una victoria. Cleopatra era una reina y, como tal, no iba a permitir caer en manos de Augusto para ser enviada a Roma en calidad de prisionera. Al darse muerte, no solo se liberó a ella y a su pueblo de ese final humillante, sino que también marcó su triunfo sobre la invasión extranjera. En el futuro nadie la recordaría como la faraón a la que Roma derrotó, sino como la soberana que jamás se rindió. Su muerte marcó el final de 3000 años de civilización y 33 dinastías de faraones. Roma se apropió del territorio y los sacerdotes egipcios grabaron en los templos los nombres de Augusto, Tiberio, Calígula y los sucesivos emperadores. Con el correr de los años, muchos fueron los que trataron de desacreditarla a fuerza de calumnias y acusaciones, pero nadie consiguió destruir su recuerdo. Incluso bajo el peso de capas y capas de estereotipos negativos, de falsificaciones y de mitos, Cleopatra resplandece como lo que en verdad fue, una de las soberanas más poderosas del mundo, una mujer inteligente, la estadista que soñó con forjar un imperio multicultural, la reina que murió por su pueblo.
Vamos a tomarnos un traguito de agua. Sabia, reina y diosa. No quería que su pueblo la temiera, sino que la venerara igual que se venera a una diosa. El sol comenzaba a filtrarse a través de la bruma que cubría el río al amanecer, tiñendo de oro los carrizos de la orilla. Cleopatra, en la popa de la barcaza real que surcaba despacio las aguas del Nilo, contemplaba con maravillado placer el paisaje que se desesperezaba ante sus ojos. Se había levantado muy pronto, al tiempo que la comitiva real se ponía nuevamente en marcha en dirección a Menfis. La noche anterior habían atracado no muy lejos de las pirámides y durante un buen rato había permanecido sumida en la visión del atardecer, contemplando cómo el sol poniente se escondía en el desierto, dejando tras de sí unas delicadas nubes púrpura que flotaban sobre los vértices de aquellos majestuosos monumentos, como espíritus de la noche. Ahora, al despuntar un nuevo día, volvía a asombrarse de la belleza de Egipto. Todo aquello que desfilaba ante sus ojos era suyo: el río con sus verdes riberas, las aldeas de casas de adobe y techo plano, los cultivos que florecían cerca del agua y las gentes que se acercaban a toda prisa para no perderse un detalle de aquel suntuoso cortejo. También eran suyas las velas de color rojizo, henchidas de la brisa matutina, y la hermosa embarcación que la transportaba río arriba, con el espejo de popa afilgranado en oro e incrustado de piedras preciosas. Era abril del año 51 antes de Cristo, y Cleopatra estaba a punto de convertirse en la reina de Egipto. La comitiva había partido de Alejandría unos días atrás. A Cleopatra la travesía se le había hecho un poco larga. Estaba ansiosa por arribar a la ciudad de Menfis, donde iba a ser coronada siguiendo las tradiciones y los rituales egipcios. Esta era la segunda parte de su investidura como soberana, pues previamente había sido proclamada ya reina en Alejandría, y su cabeza había sido ceñida con la sencilla diadema blanca, símbolo del poder helenístico. Ambas ceremonias tenían su razón de ser. La familia de los Ptolomeos, también conocidos como Lágidas, a la que pertenecía Cleopatra, procedía de la región griega de Macedonia y remontaba sus orígenes a los tiempos de la conquista del territorio egipcio por el gran Alejandro Magno. El fundador del linaje había sido Ptolomeo I Sóter, general de confianza de Alejandro Magno y constructor del Museión, donde se hallaba la famosa Biblioteca de Alejandría. Por ser una dinastía extranjera en un país con 3000 años de historia, los Ptolomeos habían considerado prudente asimilar ciertas tradiciones egipcias. ¿Qué sentido tenía oponerse a una cultura nativa tan arraigada? Mejor era seguir
el ejemplo de Alejandro, quien en lugar de derrocar dioses ajenos, los había incorporado a su propio panteón, logrando así un diplomático sincretismo. La doble coronación respondía, por lo tanto, a un deseo de convocar a ambas audiencias, la población griega de un lado y la egipcia del otro. Pero Cleopatra no viajaba sola, ni tampoco los honores iban dirigidos en exclusiva a ella. En la misma barcaza real viajaba su hermano Ptolomeo XIII, de 10 años de edad, con quien debía compartir las labores de gobierno, y cuando el niño fuera lo suficientemente mayor, también el hecho. Así lo había dejado establecido su padre al morir, y así lo exigía la tradición. El matrimonio entre hermanos era habitual entre los Ptolomeos. En Grecia y Roma, esta práctica era vista con horror, pero en Egipto se consideraba un comportamiento propio de los faraones y de las divinidades. No en vano, la diosa Isis se había casado con su hermano Osiris y ambos habían vivido en una perfecta unión. A Cleopatra, sin embargo, le molestaba la presencia del muchacho. Ptolomeo era un niño frágil y consentido, propenso a envanecerse con facilidad, demasiado joven como para pensar por sí mismo. Jamás se despegaba de sus dos consejeros, el eunuco Potino y el general Aquilas, que ocupaba el cargo de jefe supremo del ejército. Ambos hombres debían fidelidad tanto a su hermano como a ella, pero Cleopatra intuía que preferirían al pequeño, pues lo creían más maleable. Sus doncellas vinieron a buscarla. Era tiempo de prepararse, le dijeron. La joven reina se dejó conducir hasta sus aposentos en aquella espléndida barcaza, que era un verdadero palacio flotante. En la capital usaba vestidos de corte griego, de finas telas, que revelaban las formas del cuerpo y a menudo dejaba un seno al aire, con el cabello peinado en un recogido a la altura de la nuca. Pero en Menfis, la ciudad del Bajo Egipto, a la que ahora se acercaba, debía ataviarse con la indumentaria egipcia y con los símbolos propios de la realeza del país, como la peluca tripartita sobre la cual los sacerdotes colocarían el urio, la preciosa diadema con la figura de una cobra, emblema protector de los faraones. Para la ocasión, Cleopatra había escogido una túnica casi transparente de lino y unas sandalias de plateado cuero trenzado. Sus sirvientas, que revoloteaban a su alrededor, le frotaron el cuello y el interior de los codos con perfume y sacaron de una cesta de mimbre los maquillajes. La joven reina pidió que se los mostraran. Había recibido una exquisita formación intelectual acorde con el espíritu cosmopolita alejandrino y con la propia importancia que su familia había dado a la cultura y al conocimiento. Durante su infancia y primera juventud había estudiado de la mano de los mejores maestros aritmética, geometría, historia, astronomía, música y literatura griega. Sin embargo, Cleopatra, de curiosidad insaciable, había añadido a sus ya numerosos conocimientos
otros de su propia cosecha. Durante tardes enteras había permanecido en la biblioteca, enfrascada en alguno de los papiros atesorados cuidadosamente en estuches y ánforas y resguardo del sol. Así se había familiarizado con los volúmenes de la historia de Egipto de Manetón y se había sumergido en varios tratados de ginecología, astronomía y magia del antiguo Egipto. De todos estos textos había aprendido un valioso saber, incluso algunas cuestiones bastante prácticas, y a menudo sorprendía a sus criadas indicándoles cómo debían moler la galena para obtener un col con reflejos metálicos. También estaba versada en las propiedades medicinales de las resinas, ungüentos, aceites, colirios y bálsamos que desde hacía milenios los egipcios venían usando con un propósito terapéutico y estético. El col, por ejemplo, era bueno para proteger los ojos del abrasador sol del desierto y prevenía contra la conjuntivitis. El incienso mezclado con la cera, aceite y brotes verdes de ciprés era fantástico para calmar la tirantez de la piel. Y por último, los enjuagues de sangre de tortuga o de vinagre caliente cuidaban los dientes y evitaban el mal aliento. A sus sirvientes de confianza, Carmión y Eira, Cleopatra las había instruido en el uso de ciertas plantas medicinales como la corteza de sauce o el cilantro para curar el dolor de cabeza. Una vez vestida y maquillada, se miró al espejo. La túnica había sido todo un acierto. A sus 18 años, recién cumplidos, su cuerpo lucía prieto como el bronce, bruñido, y su cara de nariz levemente aguileña y ojos profundos tenía la lozanía de una flor de loto. Estaba bellísima, pero por encima de este hecho innegable, lo que más ansiaba era parecer poderosa cuando se presentara ante los sacerdotes que debían coronarla. Era grande y abrumador el cometido que la aguardaba. Ciertamente se había estado preparando a conciencia, pero la corona de Egipto no resultaba fácil de portar. Recordó a su padre, el rey Ptolomeo XII, recientemente fallecido, y todas las penalidades que había tenido que sufrir para conservar el trono. El corazón se le llenó de pena y antes de abandonar su imagen en el espejo, se prometió a sí misma que no iba a fallarle. De ahí en adelante iba a honrar la memoria paterna y a servir a Egipto en cuerpo y alma hasta el límite de sus fuerzas, si era preciso, y con los sacrificios que el destino quisiera imponerle. Bueno, vamos a tomar otro poco de agua fresca. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Perfecto, perfecto. Cleopatra había llegado al mundo en un momento aciago para el devenir de su país, cuando Roma, durante siglos, un pequeño enclave en territorio etrusco, expandía sus fronteras en todas direcciones, apropiándose de los principales reinos del Mediterráneo. En el año 69 a.C.,
año del nacimiento de Cleopatra, Roma señoreaba sobre Cerdeña, Córcega, Sicilia, Grecia, Hispania, la Galia, Asia Menor, Siria y buena parte del norte de África. Su apetito de nuevas conquistas aumentaba a medida que crecían sus dominios, y Egipto, legendariamente próspero y rico, estaba en su punto de mira desde hacía mucho tiempo. Durante toda su infancia, Cleopatra vio a su padre comprar el favor de Pompeyo el Grande, el dueño de Roma, a base de dinero, máquinas de asedio y tropas que le enviaba para contribuir a sus exitosas campañas militares. Era una forma de ganar tiempo y demorar el final de una batalla que todos presentían perdida de antemano. Algunos de sus antepasados, como Ptolomeo VIII y Ptolomeo X, habían tenido una actitud mucho más derrotista, cediendo el trono de Egipto a Roma en caso de morir sin descendencia. Cleopatra detestaba su cobardía y preferiría 1000 veces el modelo de sus antecesoras, reinas como Arsinone III, quien durante la batalla de Rafia contra las tropas sirias, ocurrida hacía más de 100 años, se había puesto al frente de los soldados egipcios, conduciéndolos a una clamorosa victoria gracias a sus arengas. En caso de convertirse algún día en la soberana de Egipto, esperaba parecerse a ella o a la grandiosa Arsinoe II, hija de Ptolomeo I, un modelo de coraje, inteligencia e independencia de espíritu para cualquier reina tolemaica que se preciase. Sin embargo, Cleopatra no estaba destinada a reinar. Era su hermana mayor, Berenice, quien supuestamente ostentaría la diadema blanca. Cleopatra se sentía por ella un afecto demasiado profundo, ni existía entre ambas un verdadero vínculo de hermanas. Se llevaban 7 años, por lo que no habían tenido ocasión de compartir juegos, ni de pelearse por las muñecas de terracota o los pequeños animales articulados con los que los niños pequeños se entretenían en el antiguo Egipto. Berenice tenía un talento difícil y se irritaba con facilidad. Estas características no agradaban a Cleopatra, y no era la única persona de la familia a la que le sucedía esto. También su padre, Ptolomeo XII, sentía hacia Berenice cierta aversión. El faraón, a quien el pueblo conocía como Auletes, que en griego significa el que toca la flauta, era un hombre jovial, abrumado por los asuntos de la política y que preferiría matar el tiempo con la música y las fiestas. Berenice, con su semblante huraño, lo desconcertaba. Cleopatra amaba a su padre, apreciaba en particular su buen humor, su sensibilidad artística, su talante soñador y su delicadeza de trato. Aún así, intuía que algo no marchaba bien en Alejandría y que esto era en cierta medida culpa de su mal gobierno. A menudo interrogaba a su preceptor Filóstrato sobre comentarios que había escuchado en los pasillos del palacio. Era cierto que su padre había descuidado los canales del Nilo y que no se estaba aprovechando
el agua de las inundaciones, y eran fiables los rumores de que Egipto debía mucho dinero a Roma, Filóstrato negaba con la cabeza y la exhortaba a que se ocupara de la lección. Por lo general conseguía evadirse. Las epopeyas de Homero, los mitos de Hesíodo y las poesías de Píndaro, las tragedias de Eurípides o los discursos de Demóstenes que tanto le gustaban y de los que aprendía el preciso arte de la retórica, eran un refugio inexpugnable. Pero otras veces, incapaz de apartar de su mente estas preocupaciones, subía a una de las terrazas del palacio y desde las alturas escudriñaba las calles y el ir y venir de los ciudadanos a la búsqueda de indicios que hiciera pensar en una inminente revuelta. Ante su arrobada mirada infantil, la ciudad lucía tan hermosa como siempre. Filóstrato le había contado que Alejandro Magno había soñado con Alejandría antes de su fundación y que luego había mandado trazar su perímetro con harina blanca en el suelo, en campo abierto. El sueño de Alejandro había devenido en una espléndida ciudad, la puerta del mundo, como la llamaban los viajeros y los propios alejandrinos. Desde lo alto de la terraza, el primer edificio con el que inevitablemente se topaban sus ojos era el faro, que se levantaba como una regia columna hacia el cielo, por encima del estruendo de las olas que rompían en su base sobre la isla de ese nombre, Faro. Por la noche, Cleopatra solía quedarse dormida mirando el fuego que ardía en su cima y que, gracias al espejo pulido de su linterna, se reflejaba en todas direcciones, saludando a los barcos que arribaban al puerto. Una fastuosa avenida, la llamada Vía Canópica, recorría la ciudad de este a oeste. A un lado quedaba el barrio griego, donde se hallaba el Museión, con su afamada biblioteca, la tumba de Alejandro y el palacio de los Ptolomeos. Al otro, el barrio egipcio, en torno a la colina del Serapeo, el santuario dedicado al dios Serapis, el que se accedía subiendo una escalinata de 100 peldaños. Cleopatra no había estado nunca en ese distrito. Tampoco había paseado bajo los pórticos de la Vía Canópica, donde se aglomeraban los comerciantes de sedas y especies. Una princesa tenía vetados por su seguridad la mayoría de los sitios interesantes de la ciudad y por eso debía conformarse con el papel de observadora. El gran puerto, rodeado por unas anchas gradas que bajaban hasta el agua, la atraían poderosamente, pero Cleopatra se contentaba con mirar desde la distancia a los niños que jugaban en las gradas y recogían conchas marinas y vidrios pulidos que las olas traían hasta la orilla. Aunque la joven quisiera convencerse de lo contrario, la realidad dista mucho de ser pacífica. En el año 58 a.C., al cumplir Cleopatra los 11 años, Chipre, que hasta entonces había formado parte de los territorios de Egipto, cayó en manos de Roma. El rey de Chipre, quien además
era hermano de Auletes, se suicidó antes de vivir el deshonor de ser hecho prisionero, y las legiones romanas entraron a sus anchas en la isla. Fue un duro golpe para la familia y para el país en general. Aquella anexión no solo suponía una humillación, sino sobre todo una flagrante amenaza. Auletes, temiendo correr la misma suerte que su hermano, apeló a la argucia que llevaba rumiando desde que había subido al trono, vació las arcas para seducir a Roma con regalos y ofrecimientos, al mismo tiempo que redoblaba la presión fiscal sobre su pueblo. Los alejandrinos enloquecieron de rabia. Los impuestos eran excesivos y no estaban dispuestos a soportar más abusos. Así que salieron a las calles y tomaron la ciudad. Cleopatra jamás olvidaría aquellos días de incertidumbre. Su padre estaba destrozado, lo acusaban de traidor, de cobarde, y lo llamaban el flautista borrachín, el músico afeminado que apestaba vino, el aprendiz de Dionisio. Acorralado de aquel modo, su única alternativa era huir a Roma para pedir socorro. Con el alma hecha pedazos, Cleopatra se despidió de él un día al despuntar el alba. Todo aquello le pareció horrible. ¿Cómo se podía ir? ¿Quién gobernaría Egipto? Le preguntaba ella. Auletes, con la mirada humedecida por las lágrimas, intentaba en vano calmar sus inquietudes, pero Cleopatra no podía escucharlo. En sus adentros clamaba un pensamiento atroz. ¿No era acaso preferible un suicidio como el de su tío a huir como un ladrón? Los días que siguieron fueron más penosos aún. Cleopatra, sumida en la desesperación, se paseaba ansiosa por el recinto del palacio, preocupada por el futuro de su padre. Sus hermanos menores, los futuros Arsinoe IV, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, jugaban distraídos, pero ella no podía evadirse. Algo se tejía entre las sombras, podía presentirlo. A veces pedía a sus doncellas que la acompañaran hasta la tumba de Alejandro, que quedaba a poca distancia del palacio. Aquel era un lugar sagrado, un sitio de peregrinación. Ahí yacía el invencible en un sarcófago de cristal. Cleopatra descendía sola hasta la cripta, iluminada por la luz vacilante de las lámparas. La visión del cuerpo momificado, cubierto con la armadura, la sobrecogía. Unos 30 años atrás, Ptolomeo XI, antecesor de su padre, había fundido el anterior sarcófago de oro y lo había sustituido por este otro de cristal, mucho menos valioso. Cleopatra lo consideraba casi una afrenta, la prueba material del declive de los Ptolomeos. Alejandro se había quedado sin su sarcófago de oro, así como Egipto se había quedado sin Chipre. ¿Cuántas pérdidas más tendrían que soportar? Aquellas cavilaciones eran quizá
demasiado profundas para una niña, pero Cleopatra, lúcida y perceptiva, no podía desprenderse de los lúgubres pensamientos que acudían a su mente. No la engañaban su instinto, pues a las pocas semanas de la huida de Auletes se reveló en palacio un horrible complot. Berenice, aprovechando la ausencia de su padre y su impopularidad, dio un golpe de estado y se adueñó del poder. Cleopatra, a pesar de que había presentido desde el principio la existencia de una conspiración, no salía de su asombro. Conocía a fondo las sangrientas luchas por el poder ocurridas en el pasado dentro de su propia familia, pero una cosa era haber escuchado alguna vez esas historias y otra muy distinta ser testigo de una de ellas. Su hermana se alzó reclamando lo que le parecía justo. Motivos no le faltaban. Auletes había vendido Egipto a Roma, dejando el país al borde del colapso económico. Inaceptable. Cleopatra comprendía el malestar de los alejandrinos y consideraba lógico sus demandas. El amor hacia su padre no le impedía ver la realidad. Sin embargo, y para ser justos, Auletes no tenía la culpa de que Roma, y en concreto Pompeyo el Grande, tuviera entre sus fauces a casi todo el Mediterráneo. Sus decisiones habían sido las de un hombre desesperado. Se encontraba entre la espada y la pared y había optado por el servilismo, la adulación, el pago de cuantiosos sobornos y el abandono de su propio hermano, Ptolomeo de Chipre. Todo esto se le podía reprochar, también que se hubiera refugiado en el vino y la música para escapar de tan angustiosa situación, pero había hecho cuanto había estado en su mano para evitar que Egipto se convirtiera en una provincia romana. Por otro lado, a Cleopatra le costaba congraciarse con su hermana cuando su propia vida corría peligro. Bastaba con echar la vista atrás para comprender que nada impedía a Berenice deshacerse de ella junto con Arsinoe y los dos hermanos menores. De todos modos, las pretensiones de Berenice tenían un límite, y ese límite lo dictaba Roma y la tradición. Podía declararse reina las veces que quisiera, pero ni los romanos ni su propio pueblo iban a aceptar a un faraón que gobernara en solitario. Le gustase o no, necesitaba un marco institucional aceptable, y ello requería tener un consorte. Pero Berenice, obstinada en defender su derecho al trono, envió a Roma una delegación para que expusiera ante el Senado su causa. Los cónsules le enviaron su respuesta. Si de verdad pretendía ser la soberana de Egipto, debía aceptar al corregente que le propusiera. El candidato era un hijo del rey selúcida llamado Seleuco Cibiosates, al que Berenice detestó desde el primer instante. Cleopatra presenció los acontecimientos que sucedieron a continuación desde una posición de mera espectadora. A las pocas semanas del enlace, Seleuco apareció muerto por estrangulamiento.
Cleopatra no dudó de quién había dado la orden de asesinarlo. Berenice ni tan siquiera se molestaba en ocultarlo. De hecho, ya tenía elegido un sustituto de su agrado, Arquelaos, hijo del rey de la ciudad del Ponto. Cleopatra admiraba el vigor de su hermana y aunque le reprochara en silencio que le hubiera usurpado el lugar a su padre, debía reconocer que le estaba enseñando algo. De ella podía aprender que una mujer era capaz de gobernar sola, siempre que fuera una mujer fuerte. También que podía buscarse sus propios maridos o rechazar al que no le gustase. Las anteriores reinas lágidas habían accedido al poder a través de los matrimonios, pero Berenice se había adueñado del trono por la fuerza. Era de verdad admirable, una elección que debía tener en cuenta. Esta situación duró 3 años más, durante los cuales Cleopatra se dedicó a formarse y a observar en silencio. En las silenciosas salas del Musellón aprendía y reflexionaba sobre los entresijos del poder y la guerra, sobre la ambición y la inteligencia para llevarla a cabo. A menudo pensaba en su hermana Berenice. Había sido ambiciosa, pero de un modo bastante descuidado. Había tomado por asalto el poder sin tener en cuenta que la situación de su padre, incluso en el exilio, era ventajosa. Auletes cenaba todos los días con los cónsules romanos. ¿Cuánto tiempo le tomaría recabar el apoyo suficiente para reclamar el trono? Tarde o temprano regresaría y ese día no habría piedad para Berenice. El retorno de Ptolomeo XII se produjo a mediados del año 55 a.C. y tal como Cleopatra había previsto, fue apotético. Entró en la ciudad acompañado de las tropas comandadas por Aulo Gabinio, gobernador de Siria, y quien a cambio de 10,000 talentos había accedido a hacer el trabajo sucio. Berenice y Arquelao se habían estado preparando. Eran conscientes de que el enfrentamiento sería encarnizado y confiaban en el poder del ejército egipcio, pero Gabinio era un hombre rudo que no se andaba con tonterías. Tampoco sus hombres que se abrieron paso en estampida y perpetraron una carnicería. Cleopatra, ajeno a la conspiración, no corrió peligro, pero desde las terrazas del palacio vio la brutalidad de las tropas de Gabinio. Durante días la sangre corrió por las hermosas calles de Alejandría y tiñó de rojo el mármol de los templos. Arquelao fue muerto en combate y Berenice hecha prisionera. Cleopatra presenció el momento en el que se la llevaron, con las manos atadas tras la espalda, directa al verdugo que la ejecutó por traición. La muerte de Berenice cambió repentinamente el panorama para Cleopatra. Ahora era ella el vástago superviviente de más edad, la hija que sería reina, faraón. Cleopatra repetía estas palabras con placer. No podía negar que en el fondo de su ser siempre había albergado la esperanza de alcanzar algún día el trono. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Qué mujer de su familia podía resistirse a la idea de ser la soberana de aquel maravilloso país? Pero a diferencia de Berenice,
ella no se anticiparía a los hechos, dejaría que el momento llegase cuando tuviera que llegar, sin torcer el destino y la voluntad de los dioses. El día que su padre partiera de esta tierra, ella reinaría sobre Egipto, y ese día no tardaría en llegar, solo 4 años. El flautista murió en el 51 antes de Cristo. Los recuerdos se agolpaban en su memoria mientras la barcaza real atracaba en el muelle, pero Cleopatra los relegó a una zona remota de su mente. No era aquel momento para ponerse a evocar el pasado. Menfis, la ciudad de las blancas murallas, resplandecía en granadas para la ocasión. Cleopatra bajó a tierra firme para subirse a la litera que le esperaba. De refilón vio las odiosas caras de Potino y Aquilas. Qué enorme desagrado le producían estos dos hombres. Intuía que no iban a ponérselo fácil, pero deshacerse de ellos no era tarea sencilla. Aquilas contaba con el apoyo del ejército y Potino, el eunuco, ejercía un poder oscuro y velado sobre su hermano y sobre gran parte de la corte. Ese día se los veía contentos, como si fueran ellos los que iban a ser coronados. La litera, portada por esclavos, enfiló un camino bordeado de palmeras. Cleopatra supuso que detrás de ella iría la litera de su hermano, pero no se dignó a asomarse para comprobarlo. Ella iba a ser coronada reina, Cleopatra VII, y él, corregente Ptolomeo XIII. Se dirigían hacia el gran templo de Tap. 2500 años atrás, este dios había sido el más poderoso del panteón, considerado el creador del mundo, notoriedad que había ido perdiendo a lo largo de los años y centurias frente a Ra y Amón. Sin embargo, el templo seguía revistiendo una enorme importancia y su sumo sacerdote era aún el responsable de llevar a cabo el largo ceremonial de la coronación. Cleopatra cerró los ojos y se dejó mecer por el sensual vaivén de la litera. Los ritos iban a pronunciarse en egipcio, un idioma que ella se enorgullecía de dominar a la perfección. En cuanto supo que su destino era convertirse en la próxima soberana de Egipto, le había pedido a su padre que le proporcionara un maestro que le enseñase a descifrar los jeroglíficos y a dirigirse a la población nativa en su lengua. Auletes se había sorprendido, pues ningún otro miembro de la familia se había preocupado por aprender egipcio. Por otro lado, el idioma del palacio era el griego, y aunque había funcionarios o eunucos egipcios, estos hablaban griego y tenían mentalidad griega. Auletes admiraba la predisposición de su hija hacia la cultura. Casi 200 años después, el historiador Plutarco
dedicaría varias páginas de sus vidas paralelas a hablar de Cleopatra, sin poder contener su admiración hacia la reina egipcia y pese a estar dominado por los prejuicios que le generaban una figura femenina de este calibre, tan poderosa e independiente, escribiría: su belleza no era tal que deslumbrase o que dejase suspensos a los que la veían, pero su trato tenía un atractivo irresistible y su figura, ayudada de su labia y de una gracia inherente a su conversación, parecía que dejaba clavado un aguijón en el ánimo. Cuando hablaba, el sonido mismo de su voz tenía cierta dulzura y con mayor facilidad acomodaba su lengua como un instrumento de muchas cuerdas al idioma que se quisiese. Usaba muy pocas veces de intérprete con los bárbaros que a ella acudían, sino que a los más le respondía por sí misma, como a los etíopes, trogloditos, hebreos, árabes, sirios, medos, partos. No sabía aún Cleopatra en ese año 51 a.C. los ríos de tinta que los historiadores griegos y romanos verterían sobre su persona, aunque podía sospecharlo. ¿No vislumbraba acaso entre las finas y ondulantes cortinas de lino que cubrían la litera las caras de estupor y fascinación de la gente que se agolpaba en las calles de Memphis para verla pasar? Difícilmente la posteridad podía resistirse a hablar de ella. Su nombre completo quedaría grabado en las estelas de los templos como Cleopatra VII, Tea Filopator, la que ama a su padre. El epíteto, si bien era una formalidad, no estaba de más. Se sentía orgullosa de ser una hija de Auletes, una Ptolomeo, una reina lágida. Al llegar al pórtico oriental, Cleopatra alargó el cuello para admirar el gran coloso de granito de Ramsés II, cuyos ojos serenos miraban al horizonte desde una altura de 13 metros. La esposa del faraón Ramsés II, Nefertari, había sido un verdadero modelo de mujer de Estado. En la biblioteca de Alejandría se conservaban las listas cronológicas de los antiguos faraones y Cleopatra se las sabía de memoria, así como la historia que los soberanos ahí referidos habían protagonizado. Nefertiti, por ejemplo, había logrado el cese de las hostilidades entre Egipto y el imperio hitita, que llevaban años peleando por el control de la estratégica ciudad de Kadech. Gracias a la fluida correspondencia que mantenía con su homóloga hitita, la emperatriz Puduepa, a Cleopatra le gustaba pensar en esas dos grandes mujeres y en cómo habían propiciado la firma de un tratado de paz gracias a su inteligencia, sensibilidad y capacidad de negociación. Ya en el interior del recinto del templo, Cleopatra y Ptolomeo descendieron de sus literas. Los esperaba el sumo sacerdote con su larga túnica y su piel de leopardo echada sobre los hombros. Se dirigió a ellos en egipcio, y Cleopatra le respondió en el mismo idioma, despertando un murmullo de aprobación
entre el clero ahí reunido. Estaba emocionada. Alejandría era la ciudad más hermosa que pudiera pisar una mortal, pero Memphis seguía siendo el centro ritual del país. Ahí habían acudido a Alejandro para que le otorgaran los títulos de rey de las dos tierras, y aquel era el lugar donde Imhotep había levantado la primera pirámide de Egipto. De solo pensar en esas cosas, el corazón de Cleopatra se estremecía. En medio de la luz dorada del interior del templo, Cleopatra y Ptolomeo fueron ungidos con los 9 óleos sagrados destinados a su purificación, y recibieron los emblemas del faraón, el cayado y el flagelo, los símbolos de su autoridad. Sobre sus cabezas colocaron el urio de oro purísimo con la cobra erguida, sentada en un escabel que hacía las veces de trono. Cleopatra se mantenía muy rígida, casi sin pestañear, consciente del enorme poder que estaba penetrando en su ser. Los cantos rituales de los sacerdotes resultaban hipnóticos y se sintió transportada a una suerte de trance. Rodeó el cayado y el flagelo firmemente con sus dedos y los apretó contra el pecho, jurando no soltarlos jamás. A partir de ese momento no estaba unida a otra cosa que Egipto. Reflotar un país era una tarea hercúlea, y Cleopatra no tenía tiempo que perder. De regreso a Alejandría, se entregó por completo a las tareas de gobierno. Su jornada empezaba temprano, cuando Carmión y Eira entraban en sus aposentos para preparar el baño y luego vestirla y peinarla. Cuando ya estaba lista, antes de salir a atender algún asunto oficial, le ceñían en la cabeza la diadema blanca. Le gustaba ataviarse regiamente, consciente de que la vestimenta era una manifestación más del poder de una reina. También los egipcios eran unos grandes cultores del cuerpo y la belleza. Este era un rasgo que la maravillaba de su cultura. Incluso las mujeres del pueblo se bañaban varias veces al día. En cuanto a su propio cuidado, Cleopatra amaba los baños de leche mezclados con agua de azahar y manzanilla, pero no pasaba el día sumergida en una tina. Tenía asuntos más importantes a los que ocuparse. 2 problemas requerían una solución urgente: legitimarse a sí misma como faraón y reparar la desastrosa situación económica. Lo segundo dependía de lo primero, pues si algo había aprendido Cleopatra de su familia, era que uno podía acostarse tranquilamente rey una noche y despertarse sin centro ni corona a la mañana siguiente. Las intrigas eran constantes en la corte, por lo que un gobernante listo y previsor sabía que necesitaba rodearse de un aparato propagandístico que lo sustentara. Los vítores y las aclamaciones regocijadas que había escuchado durante las ceremonias de coronación no bastaban. A las alabanzas se las llevaba el viento, o bien las arrastraba en otra dirección. Necesitaba algo más firme en lo que apoyarse. Sus antepasados habían sido los primeros en introducir un sistema monetario en el país.
sustituyendo la anterior economía basada en el trueque. El diseño de las monedas era el mismo desde los tiempos de Ptolomeo I, el busto del rey en el anverso y el águila sobre el trueno, emblema de la dinastía, en el reverso. Precisamente Ptolomeo I había tenido que sortear una importante traba cultural antes de atreverse a estampar su efigie en una moneda, pues en el mundo griego clásico la representación de un ser humano real en la moneda se consideraba un sacrilegio. En ese sentido, Cleopatra no tenía de qué preocuparse. Después de casi 300 años, los retratos numismáticos estaban bien establecidos en Egipto y eran un excelente sistema de propaganda para el soberano en turno. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.